Bienvenidos a cada uno de ustedes de nuevo aquí en esta sala de estudios. El día de hoy nos corresponde entrar al estudio de el simbolismo espiritual de la Semana Santa. No podíamos imaginar nosotros, no nos cabe imaginar el cristianismo sin todas las enseñanzas que se vierten en esta Semana Santa. Como dice el maestro Samael, la Semana Santa es la semana más santa, más importante de todo el año, porque aquí encontramos las enseñanzas medulares, las enseñanzas más importantes de eso que conocemos como el cristianismo. Cada una de las etapas de la Semana Santa, como su nombre lo indica, Semana Santa, está conformado por 7 días. Los 7 días de una semana que representa el trabajo completo de la gran obra. Todo el trabajo del proceso de la iniciación espiritual. Todos hemos hablado de iniciados, hemos hablado de maestros, de los grandes iniciados que nos han dejado enseñanzas espirituales. Y precisamente ese proceso de la iniciación espiritual es lo que está representado con el trabajo del Vía Crucis, con sus 14 estaciones. Veamos entonces qué simbolismos encontramos en todo este proceso. Pero que quede claro desde la entrada que este proceso de la iniciación espiritual esotérica es la enseñanza para que cada uno viva, trabaje, camine su propia iniciación. Entonces la Semana Santa se vuelve una enseñanza trascendental sobre aspectos que nosotros tenemos que practicar, trabajar, vivir internamente y físicamente. Hablamos entonces que la Semana Santa no es una fiesta de rememorización, no es una fiesta de conmemorar, y menos de celebrar, sino es una fiesta de estudio, de reflexión sobre el trabajo espiritual. Desafortunadamente, para la mayoría de nuestros jóvenes, encontramos que para ellos solo es una fecha histórica, el recuerdo de un hecho histórico, rememorar un hecho del pasado. Y para muchos de nuestros jóvenes actualmente les parece que es algo mítico, que es un personaje, Jesús el Cristo, que es así de la mitología, que no fue real. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aclarar que hace 2020 años existió, vivió ese gran ser que caminó sobre la tierra, que conocemos como el Maestro Jesús de Nazaret. Este gran Maestro Jesús de Nazaret vivió públicamente en las calles allá de la Tierra Santa, vivió todo este proceso, todo este drama. No es un mito, no es una mitología antigua, no es algo así de un héroe fantástico, como si habláramos de Hércules, como si habláramos de un personaje mitológico, de Ulises, etc. No, aclaremos que este gran maestro iluminado, Jesús de Nazaret, lo vivió en este mundo físico, allá en la Tierra Santa. Luego de esta aclaración, entonces, también hablemos de que la Semana Santa
es una etapa donde tiene que interesarnos el estudio del proceso iniciático, dedicarnos a conocer, a entrar y conocer las diferentes etapas, fases o estaciones que tiene que vivir cada uno de nosotros al querer entrar a un crecimiento espiritual, a un desarrollo espiritual. La Semana Santa nos ilustra, nos muestra muy gráficamente todo lo que cada uno de nosotros vamos a encontrar, vamos a tener que vivir en este viaje del camino esotérico, espiritual, iniciático. La Semana Santa entonces se vuelve muy interesante porque tengo que conocer cómo es el mapa, cuál es el camino que yo tengo que recorrer en esto del despertar de mi conciencia, en este proceso de alcanzar a encarnar a mi ser, la autorrealización íntima del ser. En términos filosóficos, hablamos de la autorrealización íntima del ser, pero en términos cristianos puramente, diríamos encarnar a mi Cristo íntimo. A mi Cristo íntimo, algo mío personal, o lo mismo que decir a mi ser esencial, mi ser espiritual. Dese cuenta entonces que en la terminología cristiana vamos a encontrar estos procesos que se dan a nivel físico, primeramente. El iniciado tiene que vivir su drama cósmico en su vida práctica. Entonces las pruebas de la iniciación, los procesos de iniciación, el logro de iniciaciones se van viviendo en su vida práctica, en su mundo familiar, en su mundo de pareja, en su mundo económico, en enfermedades, en el estado de su salud, en el empleo, en el desempleo, en el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida humana, muy normal, muy natural, se va dando el proceso iniciático. Pero además de eso, estas pruebas iniciáticas, este sendero de iniciación se da en los mundos astral, mental, causal, en el mundo de la conciencia, en el mundo del espíritu. Entonces hablamos de que el iniciado de todos los tiempos, en todas las épocas, ha pasado por este proceso. Y luego viene el trabajo de las escuelas esotéricas de representar ese drama de la iniciación, de representar todo el proceso iniciático a puerta cerrada. Dentro de las escuelas iniciáticas se daba entonces la representación de ese proceso iniciático. Pero llega Jesús, Jesús de Nazaret, y entonces Él saca a las calles, saca a la luz pública, saca a todo el público en general la iniciación espiritual. Es una maravilla que haya un iniciado que tiene tal estatura, tal nivel de desarrollo, que es capaz de representar la iniciación de los mundos internos, la iniciación tan íntima, representarla ahí, afuera, en las calles, para que toda la humanidad, más allá de toda raza, color, pueblo, sexo, religión, para que todo mundo pudiera conocer, pudiera enterarse de que existe una iniciación. Entonces, la representación que Jesús y sus 12 discípulos hacen del drama cósmico es la representación de el proceso iniciático espiritual que cada iniciado vive, que cada uno tiene que vivir. Por ejemplo, si usted lo quiere leer de otra manera,
una manera diferente, lea esta noche, por ejemplo, el libro de Job. Ahí en el libro de Job, en pocas páginas, creo que son 10, 12 páginas, usted lee todo el proceso iniciático como lo vivió ese maestro Job. Y así podríamos decir que Abraham, que Jacob, Isaac, etcétera, todos los grandes profetas escribieron sus iniciaciones como las vivieron. Y así son todos los libros sagrados en general. Pero esta tarde nos vamos a concentrar en el cristianismo, tal como lo enseña el cristianismo, esos procesos profundos de la iniciación. Muy bien, primeramente pasemos a la fecha de la Semana Santa. Entonces tenemos que comprender que estas fechas y todo lo que son medidas de tiempo, desde el tiempo de cada día, tiene que ver con los movimientos estelares. Todo lo que es tiempo se mide a través de los movimientos del Sol, la Luna y los planetas del sistema solar. Entonces hablamos que la Semana Santa se calcula partiendo del equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera marca algo muy particular, que el Sol, viniendo en su viaje del sur, va alumbrando el norte, va alumbrando el hemisferio norte, y cuando llega el 20 y el 21 de marzo, el Sol equilibra las horas del día y de la noche. Diría usted que entonces se marca un equilibrio en el hemisferio norte en que se igualan tanto las horas de claridad como las horas de oscuridad de la noche. El día, diría usted, viene a ser equivalente a la noche, entonces eso se celebra como el equinoccio de primavera. Usted sabe que en el hemisferio norte, durante el invierno, las noches son más largas y los días más cortos. En el verano, los días son más largos y las noches más cortas. Entonces el equinoccio de primavera está en la mitad, justo cuando se llega a un equilibrio. Luego entonces se calcula la primera luna llena después del equinoccio de primavera y el siguiente domingo es el domingo de resurrección. Esta es la manera con que se calcula la Semana Santa. Usted se dará cuenta que hay años que caen en marzo, otros años caen en abril. Es el resultado de un cálculo del Sol que marca el equinoccio de primavera y de la luna que marca la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Usted podría sacar entonces como conclusión que en la Semana Santa no es una fecha fija, histórica, cuando murió nuestro Señor Jesús el Cristo y resucitó. No, es una fecha astronómica, calculada, porque el Cristo se representa y se simboliza como símbolos como el sol, como el rayo y como el fuego. Entonces, igual que la Navidad, usted ahora lo va a tener muy claro, no es la fecha histórica fija cuando murió y resucitó el Cristo, ni tampoco en Navidad, el 25 de diciembre, cuando nació el Cristo. Estas fechas son simbólicas, astronómicas, que nos están relacionando directamente con los movimientos del Sol. Aquí entendemos entonces que toda la Semana Santa no son más que símbolos que tienen que ser estudiados bajo la luz de la iniciación. Entremos a la Cuaresma. Esta palabra se refiere a 40 días de preparación antes del domingo de resurrección. La Cuaresma está tomada de ese pasaje que ustedes recuerdan, con que Jesús
tuvo que hacer un ayuno de 40 días, 40 noches allá en el desierto. Antes de comenzar su vida pública, entonces Jesús es inspirado para hacer ese ayuno y ese retiro de 40 días. La tradición entonces nos hace vivir una etapa de abstención, de equilibrio, de preparación, de oración, de meditación, y que también representa los 40 años que los judíos pasaron en Éxodo, en el desierto, que también nos recuerda los 40 días del diluvio universal. Vean ustedes, y que se refiere también a los 400 años que el pueblo hebreo pasó de esclavo en Egipto. Entonces ahí encontramos todos estos simbolismos. Como usted puede ver, comenzamos a encontrar números. Y estos números en Cábala tienen su enseñanza, su significado profundo. Entonces, cuando hablamos de la Semana Santa, tenemos que darnos cuenta que tienen unas enseñanzas esotéricas, cabalísticas, alquímicas, secretas, herméticas, y que no podríamos nosotros pensar que son coincidencias o que son casualidades nomás. Por ejemplo, cuando usted estudia la Biblia es un libro sagrado. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un libro que está escrito de una manera muy especial para iniciados. La Biblia está escrito desde un punto de vista cabalista, alquimista, astrológico, esotérico, y entonces cuando usted la lee, no la puede leer como un libro de historia, tampoco la puede leer como cuando lee el periódico, que usted lee hechos, que usted lee ahí acontecimientos históricos, sucesos de la historia. No, si no sería un libro de historia simplemente. La Biblia es un libro sagrado, iniciático. Y vea lo interesante. Comienza con el Génesis, 7 días de la creación. Termina con el Apocalipsis, 7 sellos del Apocalipsis al final. Y en medio, la pasión, muerte y resurrección del Cristo en 7 días, en la Semana Santa. Encontramos entonces 3 veces el número 7. Encontramos al inicio, al final y justo en medio. Hablamos entonces que aparece el número 3. Aparece el número 3 y usted podría decir que encontramos 3 caídas, 3 cruces, 3 veces niega Pedro a Jesús antes de que cante el gallo. Encontramos nosotros 3 traidores, Judas, Pilatos y Caifás. Encontramos 3 clavos. Encontramos que muere a las 3 de la tarde, que Jesús muere a la edad de 33 años, que comienza su vida pública a la edad de 30 años y que resucita al tercer día. Pasan 3 días antes de resucitar. No es casualidad que usted vea todos estos números 3 allí. No. ¿Cuál será la enseñanza del número 3? La enseñanza del número 3 nos dice que existe una ley que se conoce como la ley del 3. ¿Y qué nos dice la ley del 3? La ley del 3 nos enseña que para que surja una creación nueva, tienen que concurrir las 3 fuerzas primarias en ese punto dado. Tiene que concurrir la fuerza activa, la fuerza pasiva
y la fuerza neutra. Cuando usted quiere crear algo nuevo, tiene que darse a través del manejo de las tres fuerzas primarias, activa, pasiva y neutra, para hacer una creación. Estamos hablando de que en la Semana Santa usted tiene que aprender cómo crear a ese iniciado. Usted tiene que aprender a crearse a sí mismo de nuevo, porque este ser todavía no está desarrollado y tenemos que desarrollarnos. Tiene que nacer un nuevo hombre en nosotros. Tiene que nacer el hombre celestial del hombre terrenal, como lo dice San Pablo. Entonces tenemos que trabajar intensamente con el número 3 para poder crear. ¿Qué vamos a crear? Nos vamos a crear a nosotros mismos. Vamos a recrearnos, porque no existe en la realidad. No existimos en las dimensiones superiores conscientemente. Tenemos que crearnos. Y luego aparece que la Semana Santa está conformado, dijimos, por 7 días. Entonces encontramos la ley del 7. Y esta ley del 7, estas son las 2 leyes básicas, fundamentales del universo, porque a través de la ley del 3, todo se crea, todo se forma en el universo. Usted diría la electricidad, polo activo, polo pasivo, y la tierra o polo neutro. Si usted une un macho, una hembra, y vienen y se da la reproducción. Y la ley del 7, en cambio, es la que ordena todo esto que se ha creado. Ordena, organiza, sostiene y limita la creación del 3. Entonces se complementa la una con la otra. La ley del 7 es la ley que ordena, organiza. Entonces usted ve los 7 colores del arco iris. Usted ve los 7 tipos de materia. Usted ve las 7 notas musicales. Usted ve los 7 sacramentos en las iglesias. Usted ve las 7 palabras del Cristo. El 7 aparece. Recuerde entonces que en la Semana Santa vamos a encontrar esos números: el 4, el 3, el 7, el 12, el 5. Bien. En la Cuaresma estamos hablando entonces de un proceso de consolidación de todos los procesos espirituales, un proceso del 4, de 40 días del diluvio universal, de 40 días del éxodo, de 40 años del éxodo de los judíos en el desierto, de 40 días de ayuno en el desierto de Jesús, etcétera, etcétera. Usted recordará que se nos sugiere que durante la Cuaresma no comamos tanta carne de res, porque como hemos estudiado, la carne de res contiene el elemento fuego. Y en estos 40 días de la Cuaresma, en estos días de primavera, entonces el elemento fuego está muy activo y toda la naturaleza se reproduce. Las plantas florecen, las plantas reverdecen en el hemisferio norte, en el invierno se han secado y luego comienzan a surgir los brotes, comienza a surgir toda la naturaleza de nuevo, se reproducen los animales, entran en celo los animales, está vibrando el elemento fuego. Porque el Cristo se relaciona con la parte ígnea, la parte foática de toda sustancia orgánica e inorgánica. Entonces, como hay tanto elemento fuego, no se sugiere que nosotros nos alimentemos con tanta carne roja. Pero es diferente que usted se sirva un filete de pescado, porque en cambio el pescado es el elemento agua y viene a equilibrar sabiamente. Entonces recuerde, hay mucha diferencia entre comerse
un filete de pescado o un filete de pollo o un filete de carne, porque resulta que los elementos son muy diferentes. Ahí usted encuentra estas explicaciones. Luego aparece el miércoles de ceniza y la tradición cristiana nos manda a visitar los templos, las iglesias, y con las cenizas nos hacen una cruz en la frente como una marca. Pero dése cuenta que el simbolismo de ceniza implica que usted ha trabajado sus defectos, ha trabajado sobre el ego y usted ha eliminado algunos de sus defectos, los ha convertido en polvareda cósmica, los ha completamente incinerado y con esa ceniza nos marcan. Entonces recuerde, se nos dice una frase que en polvo eres y en polvo te convertirás. Esas frases que nos mencionan nos hacen recuerdo de que estamos aquí por algo. Estamos aquí con cuerpo físico para hacer un trabajo trascendental, para crecer, para desarrollarnos, y esto implica eliminar nuestros defectos. Bien, entremos ahora a estudiar esta palabra fundamental, Cristo. Tenemos que recordar que Jesús de Nazaret hizo todo su trabajo, hizo todo su proceso espiritual desde su nacimiento, que aparece en la Biblia, en su infancia, lo poco que aparece, pero luego se pierde y no hay mayor información hasta que vuelve a aparecer ya como un hombre de 30 años. Ese gran ser, Jesús de Nazaret, ese gran maestro, viajó y pasó estudiando en la escuela esotérica de los esenios. Fue miembro de la escuela de los esenios, que era, diría usted, la escuela esotérica más alta que tenían los hebreos, la élite de estudios de los hebreos en cuestión espiritual. Es como que dijéramos ahora la Harvard en estudios académicos, pero allá en las escuelas esotéricas fue una gran escuela. Y Jesús viajó por Egipto, viajó por el Tíbet, por la India, etc. Y cuando regresa a cumplir su misión, entonces lógicamente que está preparado. Y es ahí entonces cuando ustedes recuerdan que se bautiza, y cuando se bautiza, cuando Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán, se abre el cielo y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo bien amado, etc. Y ahí entra la fuerza Cristo. Y a partir de entonces se conoce como Jesús el Cristo, se conoce como Jesucristo. Entonces recuerde, Jesús, ese gran ser, se preparó tanto, alcanzó tal altura espiritual que encarnó, que logró encarnar las fuerzas del Cristo cósmico. Porque el Cristo es una fuerza, el Cristo es una energía, así como hablamos de la electricidad, así como hablamos del magnetismo. El Cristo es un agente cósmico universal y esa energía entra en el hombre que está bien preparado, en el ser humano, hombre o mujer, que se prepara, entra esa energía crística y entonces hablamos de cristificados. Tenemos que darnos cuenta entonces en Semana Santa que cuando habla en el Evangelio Cristo, es el Cristo cósmico el que se expresa. Y cuando Jesús el Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando desde el Cristo cósmico.
Y cuando él menciona en las diferentes partes que antes de que los cimientos de la tierra fueran echados, yo ya existía, está hablando de esa fuerza cósmica, esa fuerza universal. Señores, que quede claro, el Cristo no es algo histórico. El Cristo no es un personaje histórico. No confundamos a Jesús de Nazaret, el ser más perfecto que ha caminado por el planeta Tierra, no lo confundamos con la energía Cristo, con la fuerza Cristo. Tenemos que comprender que esta fuerza Cristo existe y palpita en todo el universo. Y para entenderla mejor, diríamos que la asociamos con el fuego. El Cristo es fuego, pero es que el fuego que conocemos es muy misterioso. Por eso que existe tanta mitología sobre el fuego, porque resulta que el fuego es una manifestación, es una representación de esta energía Cristo, porque esta energía Cristo es la parte ígnea, que por ejemplo en el ser humano usted la ha sentido. ¿Dónde tenemos la parte de fuego ígnea en nosotros? La tenemos en la parte emocional. Cuando usted se emociona, cuando usted tiene alegría, cuando usted tiene esa alegría intensa, cuando usted ama, el fuego, el amor decimos que es fuego, el amor se representa con fuego de color rojo, y el amor cuando usted ama a sus padres, amor filial, amor a sus hijos, amor a sus hermanos, amor al prójimo, amor a la pareja, usted siente ese fuego, porque fuego, Cristo y amor son tres palabras sinónimas. Entonces escribamos aquí, fuego, amor, son sinónimos. En términos religiosos, hablamos de la fuerza Cristo. En términos filosóficos, hablamos de la fuerza del amor, pero es lo mismo. En términos simbólicos, el fuego. Usted ve que en todos los altares ponemos una llama encendida, un fuego, porque el fuego representa amor, representa al Cristo. Es lo mismo, es un solo signo. Ahora, usted también siente ese fuego en la parte sexual. Cuando usted tiene esa excitación sexual, usted lo ha vivido, siente ese fuego que nos quema de la pasión, ese fuego que nos quema, que arde en nosotros. Bien, entonces decimos que en el ser humano se encuentra en lo emocional y en lo sexual. Ahí usted puede darse cuenta de esa parte ígnea, de esa fuerza crística que existe en todos los seres humanos y existe en todo ser viviente, plantas, animales, planetas, etc. Quedemos de acuerdo entonces que el Cristo, en todas las culturas se ha conocido esa energía, esa sustancia. Y ellos la han representado por tres símbolos que usted los comprende ahora mejor. Lo han representado con el símbolo del sol, por un lado, el fuego y el rayo. Y a través de la historia usted encuentra fuego, calor, luz, por tres fenómenos muy naturales. El sol, usted diría que es la lumbrera más grande que tiene que ver con el calor, con la vida. El sol sale para todos los seres humanos, así es el amor cósmico del Cristo. El sol representa vida, representa amor, representa fecundidad. El fuego es la manera en que lo podemos manejar en los altares para preparar los alimentos. El fuego tiene tantos poderes que hasta el oro, los metales, los metemos al fuego y se separan las escorias y queda el hierro puro, queda el oro puro, la plata. El fuego, usted diría,
no lo conocemos todavía. El fuego existe desde las dimensiones superiores y ha bajado. El fuego lo utilizamos como la electricidad, pero el ser humano no conoce a fondo lo que es la electricidad. La sabemos utilizar y la utilizamos para la refrigeradora y produce frío, lo utilizamos para la cocina y produce calor, lo utilizamos para todo, pero la electricidad todavía no la conocemos. Igual es el fuego, es misterioso. Pongamos ejemplos. Usted agarra un cerillo, lo refriega y sale fuego. Parecería que la combustión, usted lo friega y surge la combustión y aparece el fuego. Pero no, resulta que el fuego estaba primero contenido dentro del cerillo. Y cuando usted lo refriega, sale del cerillo, pero primero estuvo ahí. Estuvo la pólvora, estuvieron los elementos químicos para que se produzca ese fuego. Y más aún, tuvo que haber fuego en la mano para que fregara. Y tuvo que haber fuego en el brazo para que se diera la fricción. Dese cuenta entonces que el fuego es profundo. Esa parte son los átomos crísticos. Es esa energía que se conoce como Cristo. Otro ejemplo sencillo. Usted conoce la fórmula del agua, que es el opuesto del fuego. Entonces usted dice H2O. Pero si usted va al laboratorio y une dos partículas de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno y la mezcla, no sale agua. Porque lo que le falta aquí es una reacción eléctrica que funda estos dos y ahí se aparece agua. Esa reacción eléctrica es el fuego. Esa reacción eléctrica para que surja el agua es el Cristo. Esa es la parte ígnea de que le estoy hablando, aún en la parte más íntima de la materia. El Cristo es una energía que existe en todos los átomos, en todos los planetas, en todas las moléculas. Es algo que da vida, que une, que integra y que en determinados momentos ese fuego también puede desintegrar y destruir. Ahora dígame usted, si conocemos la fórmula del agua, ¿cuál es la fórmula del fuego? ¿Dónde está la fórmula del fuego? Ni la química ni la física nos dice cuál es la fórmula del fuego. No lo conocemos. Y cuando el fuego se apaga aquí en el mundo físico, continúa existiendo en el mundo etérico, en el mundo astral. Y por eso es tan importante que en los velorios, por ejemplo, cuando usted vela a un difunto, usted ponga llamas encendidas, no focos. No focos eléctricos, sino que ponga fuego vivo, porque ese fuego alumbra hasta en las dimensiones superiores. Dese cuenta que entonces el símbolo del Cristo es el sol, el fuego y el rayo. Pero esos símbolos tienen que aparecer también en las 7 dimensiones, en los 7 cuerpos del iniciado. Se habla entonces aquí del número 3, de nuevo. Entonces hablamos que el sol tiene 3 posiciones. ¿Cuáles son las 3 posiciones? Cuando amanece, el amanecer, allá en el oriente, en el cenit, cuando el sol está en el mediodía, en el centro, o el sol espiritual, el sol de la medianoche, como se le llama en términos esotéricos, y en el ocaso, cuando el sol cae. Entonces, dése cuenta que el sol tiene 3 posturas, en el amanecer, en el cenit y en el ocaso. Esas 3 posturas del sol, esas 3 posiciones solares, tienen que darse cuando usted hace su trabajo sobre la construcción de sus 7 cuerpos. Los 7 días de la semana
Son 7 períodos largos. Son 7 etapas de trabajo largos que nos toman décadas, que nos toman muchos años. La Semana Santa es la iniciación que nos toma toda una vida. Entonces el primer día, diría usted, tiene que trabajar sobre el cuerpo físico. El segundo día, sobre el cuerpo etérico. El tercer día, la construcción del cuerpo astral. El cuarto día, la formación del cuerpo mental. El quinto día, la formación, la construcción del cuerpo causal o de la voluntad. El sexto día, la construcción, la formación, la integración de todo lo que es el alma. Y el séptimo día, usted habla de encarnar al Cristo íntimo, encarnar a su ser. La Semana Santa de 7 días representa la construcción de los 7 cuerpos internos. Representa la purificación de los 7 cuerpos y la iluminación completa de los 7 cuerpos. Entonces usted diría, amanece, comenzamos la construcción, llegamos a tener los 7 cuerpos completamente construidos y al final eliminamos todo el ego de cada cuerpo para que se complete la Semana Santa y podamos pasar a la resurrección, que es el 8º día. Dese cuenta que estamos hablando de un proceso muy íntimo, muy personal. Cada uno de los símbolos de la Semana Santa que usted encuentra, tiene que llevarlos a su interior. Usted contiene todos los elementos que aparecen ahí en el Vía Crucis. Y se nos dice que la Semana Santa está formada de 14 estaciones, 14 pasos. Si sumamos la adición cabalística, porque hemos dicho que aquí son símbolos cabalísticos y los repetimos de nuevo, usted encuentra que en el 14 está formado por el 1 más el 4, igual 5. Y el 5 simboliza a la ley divina. El 5 simboliza a la ley cósmica. Todo este proceso de su vía crucis personal íntimo tiene que hacerse muy de acuerdo a la ley. Este proceso espiritual no se puede hacer forzando la ley, violentando la ley divina. Usted tiene que trabajar espiritualmente muy apegado a la ley, muy apegado a los mandamientos de Dios, muy apegado a las leyes de la naturaleza. Ese es el simbolismo del número 14. Y asimismo encontramos los 5 estigmas. De nuevo encontramos el número 5. Los 5 estigmas que al final de todo el proceso iniciático, cada uno de los iniciados lo logra. En las manos, en los pies y en el pecho conforman estos 5 estigmas. Esa substancia Cristo inunda, satura toda la naturaleza, todo el universo. Y recuerde usted que el símbolo más cercano que nosotros vemos en todos los templos, recuérdelo bien, es el fuego. Ese fuego representa la fuerza Crestos, crística. Y ese fuego inunda todos los cuerpos. Y en nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de asimilarla mejor conforme vamos haciendo ese trabajo iniciático. Aprendemos a asimilar esas fuerzas crísticas en nosotros. Pasamos entonces a el Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesús el Cristo en Jerusalén. Ahí encontramos muchos significados. Jerusalén es la ciudad querida de los profetas. Jerusalén, diría usted, la ciudad, esa ciudad tan espiritualizada,
esa Jerusalén celestial es la que usted tiene que ir construyendo en su interior. Usted tiene que crear, construir su propia Jerusalén. Y cuando llega ese momento, resulta que Jesús entra montado en una asna, dice el Evangelio, y ese burrico representando a la mente. Son etapas de trabajo con los procesos de la mente, trabajos con nuestra mente inferior y la mente superior. Entrar montado ahí en el burrico, en el asno, representa que Jesús había trabajado completamente esa mente sensual, esa mente terrena. Cuando Jesús entra montado sobre el burro, está representando que Él ya había dominado, disciplinado y purificado la mente. Para todos ustedes que trabajan la meditación, la concentración, para todos ustedes que quieren hacer trabajos de purificación, se dan cuenta que en la mente nosotros encontramos lo más obtuso, lo más terco, lo más necio, lo más obsesivo. Nos cuesta mucho tener control sobre el pensamiento compulsivo, repetitivo. Para que usted entre al trabajo del despertar, tiene que aprender a dejar de pensar, a tener silencio mental, a superar ese diálogo interno, ese pensamiento compulsivo. Mientras que nosotros no superemos esa forma de vivir pensando y no sintiendo y no estando presentes y conscientes, implica de que el burro nos domina, que el burro está encima de nosotros. Y Jesús entró montado, sentado sobre el burro. También nos está indicando que usted, para llegar a ese punto, tiene que construir su cuerpo mental. Ese domingo de Ramos representa que el gran maestro Jesús el Cristo había construido, formado, desarrollado y purificado su cuerpo mental, que tenía completamente dominio y control sobre la mente terrena, sobre la mente sensual. Pero dése cuenta que ese día, ese domingo, ahí entró Jesús y entró triunfante, entró victorioso, porque cuando usted llega a esa cuarta iniciación, implica que usted ha trabajado el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y entra ya a la cuarta iniciación de misterios mayores. Ahí hablamos ya de un maestro con cuerpo mental. Realmente usted alcanza ese grado de adepto cuando vamos ya trabajando esa cuarta iniciación de lo mental. Luego, nosotros encontramos que aparecen ya en escena los tres traidores. Si cada uno de nosotros va leyendo en estos días de Semana Santa los 4 evangelios, ahí está todo el drama cósmico. Ese drama cósmico que Jesús representó públicamente, lo trajeron a la tierra los Elohim. Y en ese drama cósmico, cada uno de nosotros tiene que vivir esos pasos, esas estaciones. Entonces resulta que se habla de que fueron 3 los traidores los que entregaron, mataron al Cristo. Y el primero de ellos es Judas, el segundo es Pilatos y el tercero es Caifás. El primer traidor, Judas, existe en cada uno de nosotros. Recuerda que esto es el cristianismo iniciático, que usted tiene que llevarlo a su interior, a su vida. Judas representa el deseo.
la fuerza del deseo. El deseo siempre vende a nuestro Cristo íntimo por 30 monedas. El deseo entrega a nuestro ser espiritual, lo entrega a cambio ¿de qué? De placeres sensuales, por riqueza, por dinero, por poder, por fama, por diversiones. Imagínese usted, históricamente, Judas vende al Cristo íntimo por 30 monedas, pero ni siquiera de oro, para vender al maestro siquiera por 30 monedas de oro, pero no, 30 monedas de plata. ¿Qué simboliza? 30 monedas, de nuevo, sumando 3 más 0, cabalísticamente, 3. Y dijimos que el 3 es creación, pero una creación negativa, de plata. Y la plata es el metal de la luna. La plata es lunar. Y la luna representa al ego. El sol, por su parte, representa al ser. Pero la luna fría, muerta, representa al ego. Entonces hablamos de que el deseo siempre llega a ser creaciones negativas. El deseo siempre nos lleva a la ambición, al deseo insaciable. Dese cuenta que si usted no satisface un deseo, usted se frustra. Usted se siente desesperado, angustiado porque no logra cumplir su deseo. Toda ambición, todo deseo nos mantiene inquietos, en desasosiego. Si usted no lo alcanza ese deseo, usted se siente realmente bastante frustrado, negativo. Y por otro lado, si usted cumple su deseo, si usted alcanza su deseo, después de unos días, usted se harta y salta a otro deseo. Usted se harta y se cansa de eso, ya se aburre y salta a otro deseo. Entonces el Judas representa el deseo siempre insaciable. Y Judas, entonces, recuerden usted, vende al maestro y Judas lo entrega con un beso. Interesante, porque recuerde que cuando usted vende a su Cristo íntimo, generalmente se acerca de esa manera, así, tan traicionero, tan hipócrita. Usted traiciona a su ser, usted traiciona sus principios espirituales. Y pongamos el ejemplo de la pasión, pongamos el ejemplo del adulterio, pongamos el ejemplo de la lujuria, de la fornicación. Comienza con un beso, comienza con el beso de la traición y por último usted fornica, usted adultera y usted entrega a su Cristo íntimo, a su ser íntimo por 30 monedas de plata. Todos aquí tenemos el deseo, recuerde, representando al Judas. Y estos 3 traidores también son el cuerpo astral lunar, el cuerpo de deseos, es Judas. Usted tiene que construir su cuerpo astral, un cuerpo existencial consciente, para que realmente no esté gobernado por el deseo. El ego tiene su ambición, cada yo tiene su deseo, cada yo busca satisfacerse de su manera muy particular. El segundo traidor, entonces, viene a ser Pilatos. Lea usted el Evangelio. Pilatos no quiere comprometerse, Pilatos no quiere involucrarse, se lava las manos y entrega a Jesús el Cristo. Pilatos representa la mente terrenal, la mente sensual, esa mente que siempre se justifica, siempre encuentra evasivas, y no enfrenta su responsabilidad.
La mente hace cosas terribles, inconfesables. En la mente llevamos los peores yoes, es la cueva del ego. Y ahí en la mente nosotros asesinamos, matamos, violentamos, violamos, fornicamos, mentalmente adulteramos todo. La mente siempre le va a dar a usted buenas excusas, buenas justificaciones, buenas evasivas, y no va a aceptar su responsabilidad. Pilatos entonces es la mente sin ningún trabajo. Dese cuenta que cuando Jesús entró en el burrito, dijimos que era la mente ya trabajada, disciplinada, cristificada. Pero Pilatos representa lo opuesto, la mente sin ningún trabajo, así como la tenemos nosotros los comunes y corrientes. Y luego, el tercer traidor es Caifás, que representa la mala voluntad. Caifás, el sumo sacerdote, tenía el poder. Pudo haberlo liberado, pudo haber puesto al Cristo en libertad, lo pudo haber absuelto, pero resulta que la mala voluntad, él no le tenía buena voluntad al Cristo. Todos hicieron una trama para ver cómo lo podían condenar a muerte. Entonces, en nosotros, la mala voluntad siempre está dejando de hacer lo positivo, lo constructivo, lo espiritual. Y recordemos que no solo nos ganamos karma por el mal que hacemos, sino que también nos ganamos karma por el bien que, pudiéndolo hacer, no lo hacemos por mala voluntad. Todo el bien que podemos hacer, cuánto bien podríamos hacer cada uno de nosotros, mas sin embargo la pereza, la negligencia, la irresponsabilidad y la mala voluntad. Entonces recuérdese, aquí hablamos de Judas, cuerpo astral, lunar; Pilatos, cuerpo mental, lunar; Caifás, cuerpo causal, lunar. Tenemos que hacer el trabajo con el fuego. Tenemos que hacer el trabajo en alquimia sexual. Tenemos que trabajar con el fuego para crear estos cuerpos internos existenciales del ser. Esos cuerpos internos precisamente tenemos que formarlos en los 7 días de la Semana Santa. Ese es el trabajo que representa allí la Semana Santa. Que quede claro, cada uno de nosotros tenemos estos 3 traidores que entregan, crucifican y matan a nuestro Cristo íntimo. Pasemos ahora a la última cena en la noche del Jueves Santo. Leamos los 4 evangelios, que en cada uno de ellos encontramos diferentes elementos que se complementan. Encuentre usted ahí que, acercándose ahí la fiesta de Pascua, preparan los discípulos y Jesús les da instrucciones hacia dónde deben ir y en la casa de quién van a reunirse para que puedan celebrar ahí la cena de Pascua. Preparan todo, se reúnen y encontramos entonces que esa noche es tan importante dentro de los símbolos porque se reúnen ahí los 12 discípulos con su maestro el Cristo, y ahí entonces se da la institución de la Eucaristía. Aparece entonces el pan y aparece el vino. Aparecen ahí que en esos átomos del trigo es una representación muy clara de esos átomos crísticos que existen en la simiente de todo ser viviente. Esos átomos del Cristo cósmico se encuentran ahí en gran cantidad en todas las semillas. Por eso es que nosotros nos alimentamos básicamente de semillas como el trigo, como el arroz, como el maíz, como la cebada, etc. Porque es ahí en las semillas, hasta en los huevos de gallina,
que nosotros encontramos que ahí están concentrados esos átomos de fuego del Cristo. Hablamos del Cristo en substancia. Entonces representa el pan y el vino como el cuerpo y la sangre del Cristo. Y Él los reparte y se los da. Pero esa noche es mágica, porque realmente el Cristo coloca unas gotas de sangre allí en el cáliz de Él, y a través de esas gotas de sangre del Cristo en el vino se da un pacto de sangre, un pacto, diría usted, de alta magia, de tal manera que los cuerpos astrales quedan unidos de esos grandes seres. Todos estos seres, estos 12 discípulos, fueron grandes maestros. Y tome en cuenta que hay que saber entender, porque muchas veces se malinterpreta esto que nos dicen, que el Cristo fue crucificado por nuestros pecados, que el Cristo ya pagó por nuestros pecados y entonces nosotros ya estamos limpios, ya estamos salvos y que ya no tenemos nada que hacer. No se interprete así, porque entonces cada uno de nosotros se desobliga, le entra la pereza y ya no hace su trabajo espiritual y no hace su trabajo iniciático. No tenemos que interpretarlo así. Veamos que, por ejemplo, cada uno de esos 12 discípulos murieron crucificados, unos, otros asesinados, pero a todos los mataron. A los 12 discípulos, si usted lee la historia de cada uno de ellos tuvieron que vivir haciendo toda la obra, todo el trabajo. Si ellos, que eran los más cercanos del Cristo, tuvieron que entregar su vida en sacrificio, nosotros que estamos tan distantes, ¿cómo podríamos pensar de que ya no tenemos que hacer nada? Podemos pasarnos bien tranquilos dándonos una vida de flojera, sin trabajo espiritual, porque ya el Cristo pagó el precio. No, lo que tenemos que entender es que nuestro Cristo íntimo es el que tiene que hacer el trabajo en la iniciación para eliminar todos nuestros defectos. Él es el que tiene que hacer el trabajo. Nuestro Cristo íntimo, esa parte del ser, esa parte suprema, es la que se enfrenta y supera nuestros defectos. Nosotros tenemos que encarnar los cuerpos para que Él pueda entrar y hacer el trabajo de limpiarnos y purificarnos. Pero es un trabajo que tenemos que hacer. Ahí, entonces, en la última cena, se da esa primera parte. Es mágica. Todos quedan unidos ahí como una fraternidad, como una hermandad. Recuerde que el Cristo tenía sus 3 círculos. El círculo público, cuando le hablaba a los 5,000, a todas las multitudes que lo seguían, y Él les hablaba en parábolas. Eso quiere decir que enseñaba muy en general, sin dar mayor explicaciones ni simbolismos. Pero cuando se reunía ya con sus 12 discípulos, estos que se reunieron ahí en la última cena, Él les explicaba los significados y les daba con más profundidad las enseñanzas. Este es otro círculo. Pero usted recordará que cuando Él subió al monte y se transfiguró, no se llevó tampoco a los 12, sino se llevó solo a 3. Y delante de esos 3 discípulos, ahí se transfiguró y se abrió el cielo y vieron a Moisés y vieron a Elías, etc. Y estos 3 discípulos se entusiasmaron tanto que le dijeron algo así como: hagamos nuestras tiendas aquí para quedarnos aquí. Esa transfiguración es el círculo más secreto, el círculo esotérico, donde Jesús realmente les mostró quién era. Entonces, Jesús trabajó con esos 3 círculos: el círculo público o exotérico, el círculo medio de 12 discípulos o mesotérico y el círculo esotérico o secreto. Esos 3 niveles tiene el cristianismo.
Usted tiene que ver que el cristianismo se enseña, se practica, se conoce sus enseñanzas en esos 3 niveles. Pues bien, entonces esa noche se dio esa cena. Y luego vino el lavatorio de pies. El lavatorio de pies, entonces Jesús se ciñe una toalla al cinto y comienza a lavarles los pies a cada uno. Un simbolismo de humildad. Un simbolismo de que el maestro tiene que dar ejemplo de sencillez, de humildad. Pero además de eso, un trabajo de magia. Porque Jesús les trabaja en la planta de los pies un vórtice, y ese vórtice que lava, que limpia, tiene que ver con el segundo chakra. Tiene que ver con el chakra prostático. Entonces recuerde que cada una de estas etapas tiene que ver con procesos de nuestra iniciación personal. La apertura, el desarrollo, la purificación del chakra prostático. Y se hace la observación de que en esa reunión de la última cena no aparecía ninguna mujer. Pero recuerde que ahí estaba el cáliz, el santo grial. El cáliz representa el útero femenino. El cáliz representa ahí la parte del eterno femenino que complementa, que se necesita para el trabajo de la alquimia. Cada discípulo era casado. Los 12 discípulos todos tenían sus parejas, sus esposas, su atanor con quienes practicaban el gran arcano AZF. Y ahí estaba presente cada uno con su copa y Jesús el Cristo con el santo grial. Todas esas novelas, todas esas historias de la búsqueda del santo grial, pues no lo van a encontrar nunca, porque el simbolismo del santo grial es la de nuestra pareja, la de nuestra esposa, con la cual se hace el trabajo alquímico. Representa, repito, el útero femenino. Y ustedes se dan cuenta que en las Olimpiadas y en los campeonatos les entregan una copa. Y la copa al campeón, la copa olímpica, desde Grecia tenía ese simbolismo, porque desde esas sociedades tan, diría usted, patriarcales, ahí estaba presente el eterno femenino, precisamente simbolizado en la copa. Cuando usted vaya a la iglesia y vea el cáliz, el santo grial y vea la copa, recuerde, es ahí el elemento para el trabajo alquímico, para el trabajo de la transmutación sexual. Muy bien, entonces hablamos que ahí en la última cena pasó la noche del Jueves Santo y luego terminaron y salen y Jesús los invita y suben al monte de los olivos, ya en la noche. Pero dése cuenta también que ahí en la última cena dice que uno de ellos los va a traicionar y comienzan a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Uno por uno. Y él les dice, el que moje el pan después de que yo lo haga, ese es. Y luego Judas lo hace. Y luego Jesús le dice a Judas, lo que tú tienes que hacer, hazlo pronto. Pero Judas ya había pactado, ya se había puesto de acuerdo con los sacerdotes, ya había recibido las 30 monedas y les había dicho la clave. Al que yo bese, ese es. Para que lo prendieran, lo aprisionaran. Entonces recuerde que ahí se puede ver que el drama cósmico se representó. Judas en realidad, Judas, ese discípulo histórico, no era un mal discípulo. Porque si usted se pone a pensar bien, si usted reflexiona, si Judas hubiera sido malvado, perverso, traidor, quiere decir que el Maestro Jesús el Cristo no hubiera tenido la suficiente clarividencia, la suficiente conciencia
como para que entre 12 discípulos se le hubiera camuflado un traidor. No, a Jesús no se le pasó por alto eso. Resulta que Judas, por el contrario, era el discípulo más sobresaliente, era el mejor discípulo y a él entregó el papel más difícil. Es como en una obra de teatro. En una obra de teatro, ¿a quién le da usted el papel más difícil? Pues al mejor actor, a la mejor actriz. En este caso, Judas era el mayor discípulo y se le entregó el papel más difícil. Tuvo que ser el papel de traidor, pero en el fondo no era perverso. Y Judas, entonces, más aún, después se cuelga, se ahorca. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza, el evangelio de Judas, es que a esa parte perversa y traidora de nosotros hay que decapitarla. Que al ego hay que eliminarlo. Todos llevamos el Judas. ¿Y qué tenemos que hacer con ese Judas? Eliminarlo. Dese cuenta qué enseñanza tan grande y tan profunda la que dejó el Judas. Su evangelio es el evangelio de la eliminación del ego. Y Judas se ahorca en un árbol, en un puente, porque ¿sabe cuál es ese puente? Que Pedro representa la piedra. Pedro es piedra, representa la piedra rústica, la piedra así, sin ningún trabajo. Esa piedra bruta, rústica, es el sexo. Y Juan representa el verbo, la palabra. Entre Pedro y Juan hay un puente. Y en ese puente se ahorca Judas. Para que usted pueda pasar desde un sexo sin trabajo a un sexo trabajado, tiene que pasar por ese puente donde se ahorcó Judas, por la eliminación del ego. Vea qué bonita la enseñanza. No se olvide, Pedro existe en todos nosotros. Pedro es la piedra angular. Pedro es la piedra sobre la cual se edifica el templo. Usted tiene que construir sus cuerpos internos desde el sexo. La piedra angular es su energía sexual, pero usted tiene que trabajarla. Y ese cubo perfecto tiene que cincelarlo y esa piedra bruta tiene que cincelarlo. El cincel representa la sabiduría y el martillo representa la voluntad. Usted necesita sabiduría y voluntad para pulir esa piedra bruta, rústica. Muy bien, entonces salen esa noche y se van al Monte de los Olivos, suben, y ese simbolismo, recuérdelo, que en la Biblia tanto aparece, subir al monte significa subir a las dimensiones superiores de conciencia. Llegan y dice que Jesús se pone a orar, pero dése cuenta de esta sutileza. Jesús les enseñó a orar a ellos en grupo, pero qué raro que en esta ocasión Jesús se separa y se va solito a orar y los deja a ellos también en oración. Y dice que Jesús oró y sudaba sangre y sudor y vuelve y los encuentra dormidos. El primer simbolismo que encontramos ahí es que Jesús sube al mundo astral, sube al monte, sube al mundo mental y sube al mundo causal. Y los discípulos también hacen el intento de subir. Suben, pero luego se quedan dormidos. Se les duerme la conciencia. Cristo sube hasta el mundo causal y hace su oración. ¿Y cuál es la oración? Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Esa implica la etapa del trabajo con el cuerpo de la voluntad. Usted tiene que trabajar su voluntad para que se haga la voluntad de su ser, de su Cristo íntimo y no el capricho del ego y no el deseo del ego. Recuerde usted que implica mucha aceptación, mucha rendición
consciente, con comprensión, cuando usted dice, Dios mío, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Cuando el ego lo tenga usted encaprichado, cuando el ego lo tenga usted emperrado, recuérdese, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando usted esté en situaciones difíciles, en pruebas espirituales, usted tiene que subir a ese nivel de conciencia, subir a ese nivel superior de conciencia para exclamar que se haga la voluntad del Padre, que se haga la voluntad de nuestro ser. Y Jesús regresa de nuevo y los encuentra dormidos. Es en esa parte del Evangelio tan clara donde Jesús enfatiza la idea que tenemos que despertar. Despertar conciencia primero, un esfuerzo por vivir presentes, conscientes en el aquí y ahora. 3 veces. 3 veces regresa y 3 veces los encuentra dormidos. Dese cuenta que para poder vivir todo nuestro vía crucis personal, tenemos que despertar. La enseñanza de esa noche es muy importante. Primero, el trabajo con el cuerpo causal. Jesús el Cristo tenía ya el cuerpo causal, la voluntad crística, el cuerpo causal cristificado, totalmente limpio de ego. Mientras que nosotros nos dormimos y aparece esa frase célebre: el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Dese cuenta cuánta enseñanza esa noche ahí en el Monte de los Olivos. Y hablando entonces de Pedro, aparece entonces ese hecho en el cual canta el gallo después de que Pedro lo ha negado 3 veces, como se lo había anunciado Jesús el Cristo. El simbolismo no podría faltar. Nos negamos a nosotros antes de que cante el gallo, porque el canto del gallo precisamente simboliza ese despertar. El canto del gallo anuncia el despertar de un nuevo día, anuncia el despertar por la mañana, ese despertar de conciencia. Entonces es muy natural que antes que nosotros despertemos, negamos a nuestro Cristo íntimo. Mientras que usted esté dormido, cae en tentación, así como lo dijo el Cristo: orad para que no caigáis en tentación. Pues exactamente así, nosotros negamos y negamos al Cristo íntimo cada vez que el ego nos agarra y cometemos graves errores. Cada vez que preferimos lo mundanal a lo espiritual. Cada vez que nosotros fornicamos y perdemos nosotros la energía crística, la semilla, estamos negando al Cristo. Cada vez que adulteramos, estamos negando a nuestro Cristo íntimo. Dese cuenta. También podemos verlo desde el otro polo, que usted primeramente necesita negarse a sí mismo para entonces despertar conciencia. Tenemos que cambiar las cosas. No tenemos que negar al Cristo, sino que tenemos que negar al ego. Tenemos que decirle no al ego para que alcancemos el despertar de la conciencia. El gallo tiene varios símbolos. Representa el amanecer de un nuevo día, canta cuando inicia el nuevo día y también representa el poder sexual, la potencia sexual. Entonces, dése cuenta que ese símbolo que parece tan trivial del gallo no podía faltar allí en el Vía Crucis, no podría faltar en el drama cósmico. Y el discípulo que le tocó pasar esto tampoco era cualquiera de los 12. Tenía que ser la piedra, tenía que ser Pedro, la piedra que representa el sexo.
Entonces relaciona Pedro y Gallo. Dese cuenta de esa sincronía de los símbolos. Y luego hablamos nosotros de que Jesús es entregado, y cuando es entregado encontramos los tres tipos clásicos de humanidad que odian al Cristo. Son los que asesinan siempre al Cristo. Encontramos nosotros a los ancianos. Los ancianos simbolizan por toda esta gente que tiene experiencia, que tiene el conocimiento de la vida, todo el sistema establecido. Los ancianos representan a esa gente de poder, de experiencia, representa todo el poder político de la sociedad. Los ancianos generalmente en la antigüedad eran los que manejaban el poder. Luego también quienes odian al Cristo son los escribas. Y los escribas simbolizan a los intelectuales, al intelectualismo, la falsa ciencia, la pseudociencia, los pseudocientíficos, todo ese conjunto de teorías que nosotros le llamamos muchas veces pseudociencia, todo ese ateísmo científico, toda esa ciencia sin espiritualidad. Todo eso está representado por los escribas. Esa ciencia sin espiritualidad se conoce también como el anticristo. Entonces los escribas representan esa parte de nuestra sociedad y que existe en nosotros también. Y el tercero, de nuevo encontramos el número 3, está conformado por los sacerdotes, los príncipes de los sacerdotes, todas las religiones, todas las sectas, todos los príncipes de las religiones que volverían a crucificar al Cristo de nuevo. Si volviera el Cristo, Jesús el Cristo de Nazaret, lo volverían a crucificar, porque el Cristo nunca se va a acomodar a los dogmas, a las creencias, a las supersticiones de las religiones establecidas. Esas religiones establecidas tienen intereses creados, manejan poder social, manejan poder económico, etc. Y están conformadas por dogmas, por creencias, por supersticiones. El Cristo vivo, el Cristo foático, nunca se va a acomodar a esto. Entonces se dice que los tres enemigos del Cristo son, repito, los ancianos de la época, los escribas y los sacerdotes. Todos ellos se confabularon y entregaron al Cristo. Luego nosotros encontramos ya que aparece entonces el símbolo de Barrabás. Y usted puede leer ahí en los evangelios que venía una tradición de que soltaban en esos días de fiesta, de la fiesta de Pascua, soltaban a un preso, y por aquellos días había un preso famoso llamado Barrabás, que había causado motines, revueltas, asesinatos, y este hombre condenado, entonces, apoyado por los sacerdotes, apoyado por los ancianos, le sugieren al pueblo que pidan que le liberen a Barrabás en lugar del Cristo. Barrabás representa en nosotros, en cada uno de nosotros, representa esa parte del ego así, revoltosa, violenta, asesina, perversa. Esa parte de nosotros que tiene que ver con una inconformidad, un manejo violento ante las situaciones de vida. Y cada uno de nosotros prefiere siempre esa parte que el Cristo. Y los yoes que gritan, Barrabás, que liberen a Barrabás, esas multitudes de esa época,
son nuestros propios yoes que en nuestro interior siempre van a preferir a Barrabás. Ese momento histórico es bastante duro y fuerte cuando todo ese pueblo pide a Barrabás y Pilatos pregunta, bueno, ¿y entonces qué hago con este? Con este que ustedes le llaman Jesús, el rey de los judíos. Y ellos gritan, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dese cuenta usted la fuerza de esas frases. Dese cuenta usted la carga kármica que existe en esas frases. ¿Cuánto karma? Todos nosotros vivimos y generalmente pasamos todos estos procesos en nuestro interior. Aparecen de nuevo el número 3 y aparecen las 3 caídas. Las 3 caídas representan pruebas, en que nosotros pasamos pruebas espirituales, pruebas iniciáticas, y esas pruebas muchas veces caemos. Pero la enseñanza nos dice que cuando caemos, no tenemos que soltar la cruz. Así como el Cristo cayó y no soltó la cruz, porque recuerde que la cruz de la iniciación pesa con el peso de nuestro propio karma personal. Cada uno lleva su cruz de la iniciación y esa cruz pesa de acuerdo a su propio karma personal. Y cuando caemos, no soltamos la cruz de la iniciación. Y como dice la enseñanza, tenemos que permanecer caídos, porque si usted se da cuenta en el piso, si limpia el piso, ahí está la enseñanza que tiene que aprender en esa caída. Levántese cuando se caiga, pero no se levanta tan rápido que no le dé tiempo a asimilar la enseñanza que hay en cada prueba. La enseñanza que hay en cada prueba espiritual. En cada caída, usted tiene que levantarse, pero con una enseñanza clara sobre su vida personal, sobre sus procesos espirituales, sobre su lucha por esa cristificación. 3 caídas. Aparecen las 3 mujeres. Y esas 3 mujeres, la una es la Verónica, y saca el paño y le limpia el rostro, y ese rostro queda grabado. Sudor y sangre y queda grabado. El símbolo del manto de la Verónica, del paño de la Verónica, es el símbolo del cuerpo causal creado. Jesús llevaba ya la corona de espinas que le había puesto Pilatos, porque representa que ha construido totalmente su cuerpo de la voluntad. La corona de espinas representa la voluntad desarrollada, completamente cristificada, purificada. El 5.º cuerpo, el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad. Ese es el símbolo de la corona de espinas. Y usted ve que sostiene la corona de espinas hasta el final, hasta la cruz. Muy bien, esas 3 mujeres representan una, nuestra madre, la Madre Divina, la otra, nuestra pareja sacerdotisa, la esposa sacerdotisa, y tercero, la discípula. 3 mujeres representando el eterno femenino. Avanzamos entonces y llegamos a la crucifixión. En el momento de la crucifixión, usted diría que aparecen de nuevo 3 clavos. Esos 3 clavos con el que lo crucifican representan las 3 pruebas de sangre y fuego, hierro y fuego. Representa el primer clavo, representa todo el proceso de crear los 7 cuerpos. El segundo clavo representa el proceso de eliminar el ego en este mundo físico. Trabajar completamente la luna psicológica blanca. Y el tercer clavo representa trabajar el ego en lo interno, en el cuerpo astral, sobre el cuerpo mental y sobre el cuerpo causal. Trabajar la luna psicológica negra,
o que la conocemos en psicología como la sombra. Trabajar nuestros defectos, los yoes de la sombra. Esos son los 3 clavos que en palabras iniciáticas representan las 3 montañas. Dese cuenta que aparece el símbolo del Gólgota. El Gólgota era un monte, el monte de la calavera, el monte de la muerte. Eso quiere decir Gólgota. Y ahí en ese monte, subiendo ese monte, representa siempre subir con la cruz a cuestas. Y en esa cruz a cuestas usted tiene que subir 3 montañas, representado por el Gólgota. La montaña de la iniciación, la montaña de la resurrección y la montaña de la ascensión. Aparece el cirineo. ¿Cuál es el símbolo del cirineo? El cirineo representa al gurú, al maestro físico, no al maestro interno, sino al maestro físico que nos da las enseñanzas. Y recuerde que las enseñanzas esotéricas, espirituales, son las que nos ayudan a llevar mejor esta cruz. Es la enseñanza que aparece la que nos va a dar el cómo trabajar con la cruz de la iniciación. Entonces, el cirineo simboliza al maestro, al gurú. Recuerde el dicho que el maestro aparece cuando el discípulo está listo. El cirineo apareció, lo tomaron ahí para que ayudara con la cruz. Ese es el símbolo interno. Muy bien, y luego levantan al Cristo, lo crucifican y entre 2 ladrones aparecen de nuevo las 3 cruces, así como las vemos en estas ilustraciones del Gólgota. Las 3 cruces, el número 3. A la derecha, el buen ladrón. A la izquierda, el mal ladrón. El buen ladrón simboliza las enseñanzas blancas. Todas las enseñanzas de la logia blanca. Todas las enseñanzas del tantrismo blanco. Del aprovechamiento consciente de nuestras fuerzas, de nuestras energías, de todas nuestras energías. Y a la izquierda, el tantrismo negro. Esa enseñanza de la logia negra que nos roba lo mejor que tenemos, que nos roba la posibilidad de autorrealizarnos, que nos roba toda la posibilidad de encarnar al Cristo cósmico. Esa posibilidad de encarnar al Cristo se pierde, nos la roba ese caco, ese mal ladrón, el gestas, como aparece en la historia. Entonces recuerde, el mal ladrón completamente saquea, roba, se lleva todas esas posibilidades de encarnar al Cristo íntimo. Y arriba, en la cruz, aparece el INRI. INRI nos dice que su simbolismo exotérico es Jesús, Rey de los judíos. Pero su simbolismo esotérico secreto nos dice que I es igual a ignis, N igual a natura, R igual a renovatur y la I integram. Entonces el fuego renueva íntegramente la naturaleza. El fuego renueva incesantemente la naturaleza, porque el Cristo es fuego, lo hemos dicho. Entonces arriba tenía que aparecer ese rótulo, INRI, ignis. INRI también es un poderoso mantra. Ustedes pueden cantarlo como lo hemos hecho en nuestras prácticas. El INRI como mantra, y usted va a ver la fuerza que tiene aquí en el cerebro, en el chakra del entrecejo.
y en el séptimo chakra también, toda esta región. Muy bien, hablamos entonces de que estos símbolos usted los tiene que vivir cada uno de ellos. Y llegamos al simbolismo de la cruz. Dese cuenta que si Jesús el Cristo eligió la cruz para morir, no es al azar, no era porque estaba de moda, era una costumbre, no. La cruz representa algo muy profundo. Primeramente, encontramos que el elemento vertical, el palo, el madero vertical, representa la parte activa de la naturaleza. Representa cabalísticamente el número 1. Y el madero horizontal representa el principio pasivo, la fuerza pasiva. De ahí surge el universo. Del cruce de lo activo con lo pasivo surge el tercer elemento, el Cristo. Surge ahí la vida. Entonces la cruz es un símbolo. ¿Y qué dice la cruz? Nos dice que en el cruce de lo masculino y lo femenino, del macho y la hembra, en ese cruce, ahí está la clave. Entonces, él no ocultó la clave. Él dijo, vean, aquí está la clave de la resurrección, del despertar de la conciencia, de la iluminación. Y cuando usted utiliza una cruz aquí en el pecho, no es para rememorar que es el arma con el que murió Jesús. Porque si Jesús hubiera muerto bajo una metralleta, usted no llevaría aquí una metralleta. No, la cruz tiene un simbolismo de vida. Y usted sabe que cuando se cruza un macho y una hembra, hay vida. Cuando se cruza el principio activo y el pasivo, hay vida en todo el universo. Entonces es un símbolo de vida. Y usted va a encontrar entonces que en el crucifijo aparece, dijimos, el INRI aquí arriba, y aquí abajo le ponen 2 huesos y la calavera, y cuando usted encuentra ahí los 2 huesos y la calavera, representa que son los 2 fémur de Adán y la calavera de Adán, porque la cruz tántrica vence la salida del Edén. Adán salió del Edén por la fornicación. Entonces la clave del cruce supera y vence a Adán, el Adán de pecado. Esos son los símbolos. Y aparece la lanza de Longinos, y la lanza de Longinos con la cual la atraviesan el costado del Cristo, acá, que llega al corazón. Entonces, lógicamente que esta lanza es un símbolo fálico, que se complementa con el cáliz. Entonces, por un lado usted diría que está el cáliz y por el otro lado está la lanza. Esos 2 símbolos los encuentra en los altares, el símbolo masculino y el símbolo femenino. Y luego aparecen las 7 palabras. Esas 7 palabras son la enseñanza síntesis, son enseñanzas espirituales profundas. Imagínense solo la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Representa un nivel de conciencia, la expresión del amor cósmico, universal, la expresión del amor consciente. Él los veía como a niños jugando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que cada uno de nosotros vaya despertando, que cada uno de nosotros vaya haciendo su trabajo para que logre ese nivel de conciencia y podamos perdonar y no quedemos tan resentidos y podamos vivir de otra manera. Y la última de las 7 palabras es: todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. En esas frases encontramos nosotros que se termina la gran obra. Se realiza todo el proceso iniciático y Jesús entrega el alma al espíritu.
Dese cuenta, ese es el simbolismo de todo nuestro proceso iniciático personal. Lo bajan y lo ponen en el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro significa que el ego ha muerto al 100%. Muerto, completamente muerto. Para poder estar ahí, el ego tiene que estar eliminado al 100%. Esa muerte mística, ese Santo Sepulcro, nos da derecho a la resurrección. Si no ha muerto el ego al 100%, no puede haber resurrección. Al tercer día resucita y entonces encontramos ahí el resultado de la cruz. El 1 del vertical más el 2 del horizontal, 1 más 2 igual 3. De nuevo encontramos el 3. Entonces, dése cuenta, el número de la cruz es el 3. El número de los 12 discípulos es el 3. Los 12 discípulos representan partes de nuestro ser interior profundo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro ser espiritual y ese ser está conformado por partes autónomas, autoconscientes, independientes, y cada uno de los 12 discípulos también existen dentro de nuestro ser. Son partes del ser espiritual de cada uno de nosotros. Nuestro Cristo íntimo tiene sus 12 discípulos. Usted también tiene esas partes positivas. Así como tiene a los 3 traidores, así también tiene a esas 12 partes internas del ser. Señores, terminemos esperando que ustedes tengan una Semana Santa diferente este año. Que ustedes sepan que en la Semana Santa hay una vibración diferente, distinta. Esa vibración especial de la Semana Santa, usted puede aprovecharla meditando, haciendo oración, teniendo recogimiento espiritual, haciendo ayuno, silencio y especialmente el Viernes Santo. El Viernes Santo a las 3 de la tarde hay una vibración de una frecuencia muy alta en toda la naturaleza. El Viernes Santo a las 3 de la tarde hay una vibración mágica. Usted no puede estar en comelonas, no puede estar en banqueteos, en la playa, con bulla, con baile, no. A las 3 de la tarde, antes de las 3 de la tarde, entre en meditación, entre en oración, entre en silencio, prenda una vela, prenda un fuego y usted va a captar esa energía. Usted puede captar y asimilar esa energía. El Viernes Santo a las 3 de la tarde es un momento muy oportuno para que usted haga sus prácticas espirituales. Estas enseñanzas han sido develadas por el maestro Samael. El maestro Samael Aún Weor vivió en el mundo físico esas pruebas, en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal, en el mundo de la conciencia. Estas enseñanzas las trajo Samael de lo que él vivió en el mundo del espíritu puro y entendió todo ese proceso que cada iniciado ha vivido siempre, ha tenido que vivir, y que Jesús el Cristo se dio el lujo de vivirlo en las calles. Pero usted tiene que vivirlo allá, en diferentes niveles de su conciencia. Señores, una Semana Santa llena de paz, de recogimiento espiritual y de profundidad.